¿Sabías que las leyes de Newton no solo explican el movimiento de los objetos, sino también el de nuestro propio cuerpo humano? En esta presentación veremos cómo las tres leyes de Newton se aplican en la medicina, desde el movimiento de las articulaciones hasta crear diseños de dispositivos médicos. Pero, ¿qué son las leyes de Newton? Las leyes de Newton son los tres principios fundamentales sobre los que se sostiene la mecánica clásica, una de las ramas de la física. Fueron postulados por Isaac Newton en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía en 1687. Isaac Newton fue un físico, matemático, filósofo y teólogo inglés, muy reconocido en el campo de la ciencia por sus contribuciones a varias teorías, tales como la teoría de la gravitación universal, la base de la mecánica clásica o los estudios sobre la naturaleza y la óptica. Las tres leyes de Newton son ley de la inercia, ley de fuerza y aceleración y ley de acción y reacción. La primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose con una velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley tiene muchos contextos, incluida la medicina, y esta tiene implicaciones muy importantes, sobre todo cuando se trata de la fisiología del cuerpo humano. Aplicación de la primera ley de Newton en la medicina. Primero, en los movimientos del cuerpo humano. Cuando una persona está en reposo, su cuerpo tiende a permanecer en reposo. Esto se puede ver en situaciones muy cotidianas, como por ejemplo cuando estamos acostados o sentados. El cuerpo no se moverá a menos que una fuerza externa, como la contracción de un músculo, nos impulse a hacerlo. Esta propiedad es fundamental para entender cómo el cuerpo responde a la actividad física y cómo los músculos y los huesos deben trabajar para producir movimiento. Segundo, rehabilitación y terapia física. En la rehabilitación de pacientes, especialmente aquellos que han sufrido lesiones, se deben tener en cuenta los principios de la inercia. Los ejercicios de terapia física y rehabilitación son diseñados para aquellos pacientes que necesitan vencer la inercia de su propio cuerpo y producir, movimiento. Esto implica tanto fortalecer los músculos y enseñar al paciente a controlar su cuerpo en reposo y durante el movimiento, especialmente aquellos que han sufrido lesiones o cirugía. Otro ejemplo de esta ley es el diseño de una prótesis. Cuando un médico diseña una prótesis, tiene que asegurarse de que no ejerza fuerza adicional en el movimiento, ya que esto le podría dificultar a la persona adaptarse a esta prótesis y digamos que usarla con normalidad. Entonces tienen que asegurarse de que no exceda la inercia natural del cuerpo. Un ejemplo claro de la primera ley de Newton o ley de la inercia es cuando hay una fractura o torsión. Cuando una persona está en constante movimiento, digamos que corriendo y se tuerce el tobillo, hay una inercia generando que el hueso no logra adaptarse a tiempo y se genere una fractura o una torsión, viéndose afectados principalmente los huesos de la tibia, el peroné y el astrágalo, que es básicamente el hueso del tobillo. La segunda ley de Newton, también conocida como la ley de la fuerza. Esta establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa, ya sea la fuerza directa, provocada o indirecta, que no requiere contacto físico directo para actuar sobre un objeto.
Aplicación de la segunda ley de Newton en la medicina. Esta ley tiene múltiples aplicaciones en el campo de la medicina, especialmente en la biomecánica, la fisioterapia, la cirugía y la cardiología. Biomecánica y rehabilitación. La biomecánica estudia el movimiento del cuerpo humano aplicando principios físicos. Esta ley es fundamental para el diseño de prótesis y terapias de rehabilitación. Fuerza muscular y movimientos corporales. Cuando un músculo se contrae, genera una fuerza que mueve los huesos. A continuación, mi papá Henry de Gregorio, médico dermatólogo, les va a explicar cómo se puede hacer uso o cómo se puede aplicar la segunda ley de Newton, que nos habla de la fuerza en su especialidad. En el caso del ejercicio de mi profesión, uno de los procedimientos en los cuales se aplica la segunda ley de Newton es en los procedimientos de tipo quirúrgico. En este caso, les coloco dos ejemplos. La masa es la lesión que ustedes ven acá y en este caso acá. Y estaría dado por un lunar que tiene cambios de pronto no muy buenos y del cual quiero sacar quirúrgicamente, o sea, resecar quirúrgicamente. Las líneas que están en la piel, que son las líneas de Langham, que son estas líneas que ustedes ven aquí, que van en paralelo, en este caso en el brazo, van en este sentido, me permiten saber en qué forma voy a aplicar la fuerza de la incisión con el bisturí. Y lo hago paralelo a las líneas de Langham, que es lo que ustedes están observando acá. Al yo hacer la incisión paralelo a las líneas, me va a permitir que la tensión que se genere sea mucho menor, a pesar de que la masa es grande. Y la aceleración va a ser mucho menor en el momento que yo tenga que suturar, porque la fuerza que voy a tener que ejercer va a ser mucho mayor. En cambio, en el segundo ejemplo, donde la lesión, la masa es un poco más pequeña, igual la fuerza que voy a aplicar al hacer la incisión con el bisturí puede que sea menor, pero si lo hago contrario, como pueden observar ustedes acá, la incisión contrario a las líneas, en vez de ser paralelo, como esta que observamos acá, que va paralelo, lo hago en sentido transverso a las líneas, la tensión que yo tengo que ejercer o la fuerza que tengo que ejercer para suturar va a ser mayor. La aceleración va a ser mucho menor y el riesgo de que se haga una cicatrización anormal es mucho mayor. Entonces, lo importante en el ejercicio de mi profesión es que yo aplico la fuerza en el momento que voy a hacer la incisión con el bisturí. La masa la tomo en cuenta, que sea de mayor consistencia o de menor consistencia o su tamaño, y la aceleración, que sería el movimiento que yo haría en el momento del cierre o de la sutura. La tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción. La tercera ley de Newton, también conocida como la ley de acción y reacción, es aquella que nos dice y que establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Es decir, en otras palabras, si un objeto A ejerce una fuerza, aplica una fuerza sobre un objeto B, este objeto B va a devolver la fuerza en igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el objeto B. Aplicación de la tercera ley de Newton en la medicina. Primero, implantes ortopédicos y la importancia del soporte. Los implantes de cadera y rodilla están diseñados para reemplazar las articulaciones que se encuentran dañadas y que ya no funcionan en el cuerpo humano. ¿Con qué fin? Con el fin de que el paciente pueda recuperar la movilidad. Cuando una persona con implante da un paso, esta ejerce una fuerza hacia abajo sobre el suelo. Lo que nos indica la tercera ley de Newton es que el suelo también responde con una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta, lo que permite el movimiento. Si el implante no está bien estructurado, no se crea de la forma que es, puede causar molestias, desgaste en el material e incluso fracturas. Por eso es muy importante calcular con precisión cómo estas fuerzas interactúan con el cuerpo humano y con los materiales artificiales. 2. Marcapasos y la importancia de los estímulos correctos. Un marcapasos es un dispositivo que emite impulsos eléctricos para estimular el corazón cuando éste ya no late de manera regular o recurrente.
Cada impulso del marcapasos provoca una contracción hacia el músculo contrario, hacia el músculo cardíaco, lo que permite que la sangre sea bombeada correctamente. Aquí la tercera ley de Newton nos ilustra la relación que hay entre los impulsos eléctricos y la respuesta muscular. Cirugía ocular láser y precisión en los cambios. La cirugía láser para corregir la visión, como la LASIK, se basan en la aplicación de pulsos de luz para modificar la curvatura de la córnea. El láser genera una acción al aplicar energía sobre el tejido ocular y la córnea responde con una reacción proporcional en forma de evaporación o de modificación del tejido. Aquí la tercera ley de Newton es clave, porque cada pulso de energía aplicado produce una respuesta específica. Si la energía es muy intensa, se eliminará más tejido del necesario y provocará problemas de visión. Y si la energía es insuficiente, la corrección será ineficaz. La cirugía debe ser precisa. Esto refleja que en la vida cotidiana o en la medicina, las acciones deben ser calculadas para que no haya ningún tipo de resultado ni de consecuencias negativas. Bueno, inyecciones y la resiliencia del cuerpo. Cuando una aguja penetra la piel, para administrar una inyección se aplica una fuerza en el tejido. Este se le llama acción. En respuesta, la piel y los músculos generan una fuerza de la misma magnitud opuesta. A esto se le llama reacción, dificultando la penetración de esta. Si la aguja no se introduce con la presión necesaria, puede no atravesar la piel y puede causar un dolor innecesario. Por otro lado, si la aguja se introduce con mucha fuerza, puede dañar el tejido o también dañar algún vaso interno. Esto refleja que en esta se expresa el equilibrio entre la acción y la reacción. Refleja cómo en la medicina y en la vida ciertos procesos pueden causar molestias momentáneas, pero si se realiza de una manera correcta, puede traer beneficios a largo plazo. Ventilación mecánica y la regulación de la presión. Los pacientes en estado crítico necesitan una ventilación mecánica para respirar estos dispositivos, introduciendo aire a los pulmones, aplicando una presión controlada llamada acción. Según la tercera ley de Newton, los pulmones pueden expandirse con una presión equitativa y un sentido contrario llamado reacción. Si el ventilador introdujo demasiado aire con una presión excesiva, los pulmones pueden expandirse más de lo necesario y sufrir daños. Por lo contrario, si la presión es insuficiente, el paciente no recibirá el oxígeno necesario para su metabolismo. En conclusión, las leyes de Newton son tres: ley de la inercia, ley de la fuerza y la ley de acción y reacción. La aplicación de estas leyes de Newton en la medicina nos proporciona una comprensión más profunda de cómo el cuerpo humano interactúa con las fuerzas externas y cómo nos ayuda a optimizar los tratamientos y dispositivos médicos. Esperamos que con esta presentación hayan podido comprender las leyes de Newton aplicadas a la medicina. Muchas gracias.